Bien, con respecto al trabajo práctico del sistema operativo, la idea es que nosotros los alumnos podamos conocer algunas herramientas del sistema operativo Linux, desde el manejo de archivos, donde tenemos que crear, modificar, eliminar, mover y copiar archivos de un lado a otro, y el uso de los directorios. La idea de esto del laboratorio es poder saber administrar los permisos para los usuarios e identificar qué operaciones se pueden hacer con esos directorios o archivos y la seguridad que hay entre ellos. La idea del peso home es llegar a la raíz del directorio donde se encuentra el usuario que estamos utilizando, que hay además otro comando que es el pw, que lo que me dice es dónde estoy parado ese pw. Si yo uso el pw en cualquiera de los directorios que yo estoy usando, voy a saber exactamente dónde me estoy moviendo y en qué lugar me estoy posicionando. Es muy diferente al peso home. En el peso home básicamente me va a dar más info que el pw. El pw me tira la ruta donde yo estoy parado. Esa es la diferencia. Bueno, más que nada cuando abrimos el sistema operativo Linux, lo que nos pide es que nos loguemos. En este caso vamos a utilizar el root como login, que sería básicamente el usuario Dios, por decir así, es el administrador general. Sepamos dónde estamos parados a través del pw. Y el peso home, que nos dice en dónde estamos. Lo que nos pide a continuación el trabajo práctico es que creemos dos directorios, un apellido nuestro con dos nombres dentro de ese directorio. Para poder crear un directorio se utiliza el comando mkdir, Yo para saber utilizo el comando ls, que me dice que dentro de un directorio nuevo que se creó, o se acaba de crear, accedo al directorio de Cáceres y utilizo el comando sd Cáceres. Ahí entro con el slash, automáticamente estoy posicionado dentro del directorio Cáceres y me pide que cree dos nombres aparte. Usamos lo mismo, mkdir, en este caso Emiliano, vamos a suponer mkdir Snoopy. Bien, me pide que también utilice ciertos comandos con parámetros. El lc lo que hace básicamente es mostrarme el directorio actual donde estoy y qué es lo que tengo ahí dentro de ese directorio. O sea, yo en este caso tengo el directorio de Cáceres y dentro de Cáceres tengo Emiliano y Snoopy como subdirectorios, digamos. Hay otro comando que se llama lc-l, que lo que hace es mostrarme todo el archivo completo. En este caso, como tengo dos subdirectorios, me va a volver a mostrar lo mismo. Bien, ¿qué me va a decir? En estas, acá nos sale un código, donde dice drwxl. Bueno, las primeras tres letras se refiere al propietario. Las tres letras que le siguen, que es pasando el guión una letra más, digamos, es el permiso de grupo, y las dos últimas letras, donde es R-X, es el permiso. Donde se encuentra la palabra root es quien lo creó prácticamente, y bueno, al lado está la capacidad de peso virtual, en este caso es 4096, que equivalen a 4 GB. A continuación dice septiembre 14, 1440, es la fecha de creación. En este caso son dos subdirectorios. Ahora, si yo quiero crear un archivo que a posterior me están pidiendo, necesito usar otros comandos. Hay un comando más donde dice lc-la, y lo que hace es mostrarme
los archivos ocultos de ese. En este caso sigo sin tener archivos ocultos, tengo dos subdirectorios nada más. Bien, ya creamos las dos subcarpetas. Dentro del home, volvemos al home y vamos a, bueno, ya estuvimos utilizando el LC, LC-L, y la diferencia que hay con el LC-LA, que es que el "-LA me muestra los archivos ocultos, el LC-L me muestra prácticamente más información de los subdirectorios, quién lo creó, quiénes tienen los permisos y básicamente los propietarios de ese directorio, digamos. Y el LC me muestra nada más el directorio actual de lo que se creó. Nos pide que usemos un alias, que la función del alias es que podamos reemplazar el comando lc -l, un ejemplo, y llamarlo de otra forma. Entonces yo lo que hago es alias, lo tuve que buscar por YouTube y ir mirando cómo se hacían estos comandos y directrices de comandos. Es poner listar igual, abrimos una simple comilla, lc-l. Entonces lo que hace es que de ahora en más, en vez de poner lc-l, directamente pongo listar y me va a listar todo completo, digamos, el directorio. Lo que hacía anteriormente, me mostraba toda la información de los subdirectorios o archivos que tengo dentro de ese directorio, en este caso cassette. Bien, en el práctico me va a pedir que yo utilice el comando file, que es para crear archivos de textos, y me pide que vaya poniendo estos archivos de textos en una carpeta, pongo un archivo de texto 1, en otra carpeta pongo archivo de texto 2, y así sucesivamente, para poder hacer a posterior movimientos de archivos. Bueno, y que pueda empezar a leer o a buscar esos archivos dentro de Linux. ¿Cómo se hace? Teníamos dos archivos, ¿que no? Bueno, el primero nos pide que hagamos un archivo de texto dentro del primer directorio que creamos. En este caso figuraba como Cáceres, era el apellido. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero voy a poner un alias. Entonces voy a dejar de poner lc-l, ahora le voy a poner crear igual, y este era el comando que hacíamos crear un directorio. ls menos la mayor. Bien, entonces yo ahora pongo crear y el archivo de texto, archivo, bueno, en este caso era listado 1, listado1.txt. Quiero ver qué es lo que hay, si es verdad que se creó, y utilizo el comando lc. Reemplazar una orden o un comando que se llama lc espacio -la mayor, y lo llamé a crear. Entonces directamente, en vez de usar ese comando, digo crear y creo lo que necesito crear. Un archivo, más que nada un archivo de texto, que es listado 1. Ahora me pide que ingrese al subdirectorio, ejemplo Emiliano, y pongo crear listado2.txt. quiero ver si lo grabó. Lo hago con lc. Entonces yo le pongo, si yo quiero volver atrás, o sea, para no volver hasta el principio como generalmente se hace, lo que yo hago es sd 2 puntos y vuelvo a la carpeta, al directorio de Cáceres. En este caso eran dos, teníamos Snoopy y Emiliano. Entonces lo que hago a continuación es ingresar al Snoopy y hago lo mismo, crear listado3.txt.
pego a ver si lo creo a través del comando lc, me muestra que ese es el último archivo, digamos, que tiene ese directorio. Ahí tengo creado los tres. Nos va a pedir que usemos lecturas de archivos que generalmente se usan el MOR, el LEG y el CAT. Vamos a hacer eso, es para leer qué es lo que tiene el directorio, digamos. Crear listado 4txt, crear listado 5txt. Muy bien, lc, no encontré la orden porque estaba pegado. Crear listado 5txt. Bien, ahí tengo listados 3, 4 y 5. Si yo utilizo la función de find espacio y el asterisco, lo que hace es que yo le tengo que dar un parámetro de qué es lo que quiere buscar dentro del directorio. Entonces en este caso quiero buscar todos los que son txt, utilizo el asterisco, punto, txt todo junto, y me busca dentro de ese subdirectorio todos los archivos que se crearon. En este caso era el 3, el 4 y el 5. Después nos pide que empecemos a eliminar o a operar con estos archivos o directorios. Si yo quiero eliminar algo, utilizo un parámetro que se llama rm, que simplifica a remove en inglés y da un menos referencia de rf e indico qué es lo que yo quiero borrar. Entonces yo quiero borrar y pongo todo junto, listado 4 txt. Vamos a ver si lo eliminó, muestro con el LC y automáticamente me borró el listado 4, entonces me queda el listado 3 y el listado 5.